Tertulias Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de Tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com. Muy buenas tardes. Considerando el tiempo que se había dado de acuerdo a las indicaciones de nuestro ponente, vamos a dar inicio a esta plática. Muy bien. Su servidor René Cruz Ramírez, criminalista y también coordinador académico del Centro de Estudios Experimentales, les da la cordial bienvenida a esta plática donde nuestro ponente, el doctor Omar Mireles Loera, quien es licenciado en física, doctor en ciencias, perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, instructor en materia de reconstrucción de hechos de tránsito, entre otras materias, nos va a dar una plática y vamos a tener el honor de que nos proporcione de su experiencia y conocimiento en esta plática, que si bien es así, estamos agradecidos por ese interés, tenemos un buen público, personas de alto reconocimiento, muchas gracias, estamos muy agradecidos de que hayan considerado este tiempo para poder escuchar esta plática, que ciertamente como peritos necesitamos abrir más panoramas. Muy bien, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Omar Mireles. Si también quisiera agregar que si alguno de ustedes quisiera hacer una participación, lo puedan hacer en el icono del chat o levantar la manita. También, si es posible, también si pudieran prender sus cámaras para poder hacer una interacción inmediata, y posteriormente por cuestiones laborales u otras actividades tuvieran que apagar su cámara, no hay ningún inconveniente. Esto con la finalidad de poder tener esa conexión, esa empatía en cuanto al trabajo. Muy bien, doctor, le agradezco mucho, bienvenido, adelante. Muchas gracias, René. Sí, muchas gracias por todo el esfuerzo que se está haciendo para llevar estas pláticas. Primeramente, pues un saludo a todos los que están en este momento. Sí, aquí veo a muchos viejos conocidos, a muchos muy buenos amigos con los que hemos compartido dictámenes, hemos compartido trabajo. Sí, Joel, está Iris, está el maestro Carlos Núñez, un magnífico perito en la materia. Está Salma, está Alfonso, el doctor Alfonso Tirado. Sí, pues bueno, Daniel Chávez, que siempre es una persona que nos ha estado apoyando. Saludos, Arturo. Sí, un gusto poderte ver por acá. Alma, sí, un gusto a todos. En el transcurso de la plática se van a ir metiendo, va a haber un poquito más de gente que se va a ir conectando, entonces, pues, que se vayan integrando. Esta plática realmente representa el inicio de un seminario que el Centro de Estudios Experimentales quiere iniciar. La idea es crear un seminario en reconstrucción de hechos de tránsito o todo lo que tenga que ver con cuestiones de hechos de tránsito, desde la parte de aseguramiento, ¿sí? Investigación de siniestros, hasta la parte de dictaminación pericial. En esta ocasión me toca inaugurar el seminario, por lo que estoy muy agradecido. Espero en próximas sesiones poder contar con la participación de algunos de ustedes como ponentes, ¿sí? Y la idea es que hagamos algo que sea de retroalimentación para todos, ¿sí? Algo que nos ayude a mejorar nuestra labor profesional y lo que hacemos al día. ¿Sí? Entonces vamos a corregir algunas cositas, vamos a aprender algunos métodos nuevos y pues yo espero que sea muy productivo para todos. Lo que tiene que ver con las pláticas, los que ya me conocen saben que normalmente me gusta mucho interactuar con ustedes, yo prefiero más una charla de amigos y casi todos los que estamos aquí somos amigos, casi todos nos hemos visto alguna vez. Entonces, si en algún momento quieren interrumpir, quieren hacer preguntas así fast track en el momento, háganlo, con toda confianza. Si quieren prender sus cámaras, préndanlas.
¿sí? Somos amigos, nos conocemos, entonces siempre es muy agradable poder estarles platicando y poderlos estar viendo, ¿sí? Pero ya eso depende de la comodidad y de cómo se sientan ustedes. La plática que vamos a dar, les comparto la presentación. Denme unos segunditos. ¿Sí se puede ver la presentación? Ok. Vamos a hablar sobre los límites y alcances de la determinación de rapidez por huella de frenado. ¿Por qué vamos a tocar este tema? ¿Sí? Este tema lo vamos a tocar por cuestiones, fue estratégico. Cuando trabajamos reconstrucción de hechos de tránsito, cuando estamos haciendo dictaminación pericial, normalmente el sueño o la parte más ideal que todos tenemos, el mejor panorama que tenemos, es cuando existe una huella de frenado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento consideramos que el dictamen va a ser un dictamen sencillo, ¿sí? Y no solamente va a ser sencillo, va a ser un dictamen atractivo. ¿En qué forma? A los abogados, al juez, por ser también una persona versada en leyes, les gusta mucho que los peritos presentemos la velocidad, ¿sí? El valor de la velocidad a la que se movía el vehículo. Esa parte les gusta mucho a ellos. Entonces, por esa lógica, dije, bueno, ya muchas veces hemos estado en charlas donde les he dicho que no hay un método para determinar la velocidad. Sí, realmente hay 33 métodos hasta ahorita para determinar la velocidad bajo diferentes panoramas. Y el de la huella de frenado es uno de esos panoramas y es uno de esos 33 métodos. Pero también ese método se aplica de manera indiscriminada. Sí, se aplica con muchos errores, se aplica de repente los valores se sobreestiman o se subestiman y muchas veces no consideramos nosotros ese tipo de cuestiones en el momento de que aplicamos la fórmula de huella de frenada, ¿sí? De velocidad a partir de la huella de frenada. Entonces, el objetivo de esta plática es corregir algunos malos hábitos que traemos, es analizar hasta dónde se puede aplicar y a partir de qué momento nos va a empezar a causar problemas. Sí, entonces todos esos elementos los vamos a tocar en esta plática de una manera, pues espero que sea breve, que sea sencilla. Trae un poquito de matemáticas, me conoce, no puedo desmarcarme de ellas totalmente, pero igual las voy a tratar de la manera más suavecita posible. Sí, entonces si empiezan a salir dudas, estamos para eso, con mucho gusto podemos conversar. Cambié la diapositiva, solamente quiero saber si se cambió la diapositiva. Sí, ok, entonces todo quedó bien. ¿Cómo se determina la rapidez a partir de la huella de frenado? Si nos llegaran a preguntar los peritos, ¿sí? Si alguien nos dijera, oye, ¿cómo determinas la velocidad? Nosotros normalmente daríamos esta formulita. Sí, diríamos, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el coeficiente de fricción que multiplica la gravedad, que multiplica a la distancia o a la longitud de la huella de frenado. ¿Sí? Y normalmente esta es la fórmula que aparece en libros. Incluso va un poquito más allá. Por ejemplo, la ley de vialidad de Ensenada, en la misma ley viene esta fórmula que es la que se tiene que aplicar para determinar algunos parámetros de velocidad. En la ley. Sí, eso fue algo que me sorprendió cuando la vi. Sí, me tocó dar un curso ya hace algunos años allá y se me hizo muy interesante que viniera la formulita. Sí, uno ve la formulita y dices, bueno, ok, tenemos un parámetro matemático, tenemos un parámetro que empieza a ser funcional. ¿Por qué la velocidad? Porque la velocidad le gusta mucho a los abogados, entonces ellos consideran que ese es un parámetro importante. Los jueces por sí mismos consideran que la velocidad puede ser muy valiosa para saber quién tiene la razón. Entonces, los peritos normalmente tenemos cierta obligación, al menos moral, ¿sí? De determinar la velocidad cada que podamos determinarla. No siempre se puede. Esa formulita, tal como la tenemos aquí, de entrada necesita algunos ajustes chiquitos, todavía ha crecido, ha evolucionado con la práctica, ¿sí? Entonces le vamos a hacer algunos cambios a esa formulita, pero la parte más interesante y a la que quiero llegar ahorita es que en los últimos meses me he puesto a documentar los métodos que existen para determinar la velocidad. Y he encontrado dos literaturas donde los autores dicen que ellos inventaron esta fórmula, sí, que ellos la determinaron y ellos se
se están autonombrando los padres del método para determinar la velocidad a partir de la boya de frenado, lo cual es un error, sí es un error. También existen algunos peritos que la llaman fórmula internacional de la velocidad, también ese es un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni es la fórmula internacional de nada, ¿sí? Ni tiene un autor meramente que haya creado esa fórmula. Y si llegara a existir ese autor, ¿sí? Ese dueño que creó las fórmulas para poder sacar esa expresión, es Isaac Newton. ¿Sí? No es ningún criminalista, no es ningún perito, no es ningún ingeniero. ¿Sí? Es una fórmula que sale de derivar algunas fórmulas de física. Si realmente no se necesitó que alguien la inventara, solamente era despejar cosas. ¿Sí? Y entonces creo que vale la pena darle una repasada al origen de la formulita. Esta formulita, ¿sí?, viene de la idea de un vehículo frenando. Imagínense, hay que empezar a hacer nuestro primer experimento mental. Imagínense que vamos en un vehículo, los frenos, los discos se cierran y las llantas dejan de tener movimiento. Entonces, por la inercia del vehículo, el vehículo empieza a arrastrar. ¿Sí? Empieza a arrastrar. Como el vehículo está arrastrando, el vehículo empieza a dejar una huella en el piso, una huella visible. Entonces, a partir de ahí, la formulita empieza a nacer. Cuando el vehículo empieza a frenar, yo tengo energía. Sí, tengo energía que se pierde en calor, tengo energía que va convirtiendo, que va de la energía cinética, que es de movimiento, a una energía potencial que tiene que ver cuando el vehículo está detenido totalmente. Sí, entonces tenemos energías. Si yo analizo el movimiento de un vehículo que va frenando y hago descomposición de fuerzas, yo lo que tendría es algo similar a esto. ¿Sí? Yo en ese vehículo voy a tener 4 fuerzas principales. Una fuerza que va hacia adelante, que hace que el vehículo se esté moviendo hacia adelante. Recuerden que las llantas del vehículo ya están cerradas, entonces la llanta ya no se está moviendo. El vehículo se está arrastrando por cuestiones inerciales. ¿Sí? Entonces, pero hay una fuerza hacia adelante que lo está moviendo. ¿Sí? Y cada vez esa fuerza se va a hacer más chiquita hasta que el vehículo se detenga. ¿Sí? Que es simplemente una acción de frenado. Tengo una fuerza hacia atrás, que es una fuerza de fricción. ¿Qué hace que el vehículo se detenga? La fricción de las llantas con el asfalto, ¿sí? O de las llantas con el pavimento, con la cinta de rodamiento. Esa fricción hace que el vehículo se detenga. Y aparte, tengo otras 2 fuerzas. Una fuerza que va hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo. Hacia abajo es el peso del vehículo y hacia arriba es la fuerza que... voy a ser un poquito informal, me disculpo con el doctor Arturo, que también es un físico y luego peleamos entre nosotros. De manera informal, el peso va hacia abajo y el mismo asfalto hace una resistencia para que el vehículo no se suma. Si el vehículo no se mete, no se entierra. Entonces esa fuerza hacia arriba, esa resistencia, se llama fuerza normal. El peso y la normal son exactamente iguales. El vehículo tampoco se eleva en el aire. ¿Sí? Entonces el vehículo está pegado a la cinta de rodamiento. Eso quiere decir que la fuerza que va hacia abajo y la de arriba están en equilibrio. La fuerza que va hacia adelante y hacia atrás, o sea, la fuerza de empuje, la fuerza de fricción, son diferentes. Sí, pero una se va haciendo más débil con el movimiento hasta llegar a 0, el vehículo se va a detener, y la otra sigue teniendo una componente mucho más grande hacia atrás. Si se fijan, yo solamente tengo 4 fuerzas, entonces aquí está bien facilito. Si yo recuerdo las leyes de Newton, ¿sí?, un poquito de física, había 2 leyes de Newton que son importantes en este momento. La tercera ley de Newton dice, a toda acción, una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Eso se puede traducir a que yo siempre voy a tener pares de fuerzas, voy a tener 2 fuerzas, hacia lados diferentes. Y lo estamos viendo en este diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza hacia arriba, tengo una fuerza hacia abajo, tengo una fuerza hacia adelante, tengo una fuerza hacia atrás. Tengo pares de fuerzas. ¿Sí? Esa ley se está cumpliendo. Hay otra ley que también es importante, que es la segunda ley de Newton. Esa segunda ley me dice, si tú sumas todas las fuerzas y tu vehículo está quieto, entonces la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vehículo está quieto. Eso quiere decir que las fuerzas van a ser exactamente iguales y se van a anular porque unas son positivas y otras son negativas. Entonces cuando haga la suma se van a hacer 0. Pero si el vehículo se está moviendo, la suma de esas fuerzas en la dirección del movimiento va a ser igual a la masa por la aceleración.
Sí, entonces, si yo tomo esas dos consideraciones, yo tendría algo así a la segunda ley de Newton. Las fuerzas en el eje Y son cero. ¿Por qué? Porque dijimos que el vehículo no se está sumiendo ni está volando en el aire. El vehículo está en equilibrio en el eje Y. Pero en el eje X no es cierto, en el eje X sí se está moviendo. Porque aunque el vehículo haya frenado, por la velocidad que llevaba, se está yendo de largo. Entonces, como sí tiene movimiento, ¿sí? En el eje X, la fuerza pues es igual a la masa por la aceleración. Tenemos que respetar la segunda ley de Newton. Ahora, si yo llevo, bueno, la de arriba es igual a cero, entonces esa no me va a preocupar. Solamente me va a preocupar la de abajo, donde hay una F grandota, que es la fuerza que va hacia adelante, donde hay una F chiquita, una F minúscula, que es la fuerza de fricción que va hacia atrás, y donde todo es igual a la masa por la aceleración del vehículo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. La F mayúscula, la fuerza que va hacia adelante, dijimos que se va haciendo chiquita con el tiempo. ¿Por qué se va haciendo chiquita? Porque realmente a los pocos segundos mi vehículo se va a detener. Entonces la fuerza que empujaba el vehículo hacia adelante va a ser cero. Como esa fuerza se va haciendo chiquita, cada vez deja de ser más importante para nosotros, porque ese número se va haciendo cada vez más pequeño, y como se lo está restando la fricción que era grande, entonces realmente vas a empezar a restar decimales a un número más grande y pierde sentido. Entonces esta F mayúscula se nos va a ir y solamente nos va a quedar la F minúscula, la masa y la aceleración. Sí, que es lo que tengo en esta primera expresión. ¿Sí está cambiando las diapositivas? Ok. Sí, entonces toda la fuerza que hay en el eje X lo vamos a resumir solamente a la F minúscula es igual a la masa por la aceleración. La fricción por sí mismo tiene una expresión. La fricción se define como el coeficiente de fricción, que es el μk, ese símbolo griego. Sí, recuerden que el coeficiente de fricción es un número, es adimensional, no tiene unidades. Ese número normalmente los peritos lo sacamos de tablas y decimos, ¿cuál es la fricción que existe entre el caucho de la llanta y el asfalto? Y entonces agarramos la tablita y la tablita nos dice 0.86. Ah, ¿qué tal si estaba mojado el piso? Entonces agarramos la tablita y decimos, ¿cuál es la fricción entre el caucho y el asfalto mojado? Y baja la fricción. ¿Y cuál es la fricción? Supongamos que la llanta se destrozó, se despedazó y ahora es el rin el que está tocando el metal con la cinta de rodamiento. Ah, pues ¿cuál es la fricción del metal contra el asfalto? Y nos da otro valor. Ese es mío. Luego sigue la masa y luego sigue la gravedad. Esos tres elementos son esta F minúscula. Del otro lado sigue estando la masa y sigue estando la aceleración. No cambió nada. Si yo agarro una masa y la despejo, de un lado está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo. Sí, pero como tengo masa dividiendo de los dos lados, pues se me va a ir. Bueno, quiero que primero resuelva la de abajo, perdón. Entonces, mu k mg la voy a bajar. Y del otro lado, la aceleración la voy a cambiar por un término extraño. Dejen ver si... Ah, sí, aquí esta cosa de aquí. ¿Sí se ve que se está señalando algo? Ok. Este término es exactamente igual a la aceleración. Aquí la pregunta sería, ¿por qué si arriba en la fórmula tenemos una letra A, por qué la convertimos en una expresión tan fea como es la de abajo? Que ya tiene la velocidad, que ya tiene la letra D, que ya tiene un 2, etcétera. Bien sencillo, una vez más. Tiene que ver más por hábito, ¿sí? Por hábito y por necesidades. Recuerden que a fin de cuentas el dictamen pericial es un producto que se presenta a abogados, que se presenta a jueces, los cuales también están versados en derecho. La velocidad es un concepto que entendemos de manera intuitiva. Si yo te digo, tengo dos vehículos, uno que va a 50 kilómetros por hora y el otro que va a 80 kilómetros por hora. Es muy sencillo de entrada dimensionar cuál va mucho más rápido que otro. Es muy sencillo decir, el reglamento me dice que los vehículos van pasando por una zona escolar donde el límite es 40. Entonces, uno va a 60, lleva 20 más, y el otro va a 80, lleva 40 más. Entonces, desde ahí, para los jueces, es sencillo empezar como a discriminar y empezar a cargar cierto nivel de responsabilidad. Si nosotros manejamos aceleración, en el sentido más estricto, la aceleración da mucho más información que la velocidad. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos tener la mayor cantidad de información, le apostaríamos a la aceleración. Pero por desgracia la aceleración no es algo intuitivo para nosotros. Por ejemplo,
Si yo te digo, un vehículo va a 180 kilómetros por hora, tú vas a decir va muy rápido. Si yo te digo, un vehículo va a 5 metros sobre segundo o al cuadrado, ¿eso es rápido o es lento? ¿Sí? No es intuitivo. ¿Sí? No estamos acostumbrados a eso. De hecho, los vehículos traen velocímetro. Muy pocos traen acelerómetros. ¿Sí? No estamos acostumbrados. Entonces, como no estamos acostumbrados, y la parte importante del dictamen es llevar la parte técnica a un lenguaje que los abogados puedan entender de una manera más clara, pues entonces nosotros también tenemos que buscar presentarle los elementos de la manera más intuitiva posible. Entonces, en este caso, la aceleración yo la quiero quitar y quiero poner una expresión en términos de la velocidad. ¿Sí? Esa aceleración se convierte en la velocidad al cuadrado sobre 2D. Si se fijan, no es lo único que cambió. Toda la fórmula sigue estando igual. Ahora sí, 2D, ¿sí? Está abajo, está dividiendo. Si yo lo mando al otro lado, va a subir multiplicando. Entonces voy a tener 2D. Pongo de nuevo el lapicito. Aquí está. Si este 2D yo lo paso hacia el otro lado, pues voy a tener aquí 2D mu kg. Si esta M la bajo para acá, esta M se va a ir con esta, ¿sí? Porque se van a dividir, entonces se van. Y este cuadrado de la velocidad, yo lo puedo saltar al otro lado como una raíz. ¿Y qué es lo que yo obtengo? Lo que yo obtengo es esta fórmula, ¿sí? 2D mu g raíz. Si se fijan, en ningún momento apareció el nombre de fórmula internacional de nada, ¿sí? Son las leyes de Newton, es la segunda ley de Newton que fue despejada, nada más. En ningún momento yo necesité de un autor de un libro de hechos de tránsito para que esa fórmula haya aparecido. Sí, la fórmula aparece de la segunda ley de Newton. Entonces, es una formulita que aparece de manera natural, que no tiene mayor secreto. Lo único que hace es analizar las fuerzas, cómo se descomponen y cómo la fuerza de fricción en función del tiempo es más importante que la fuerza de empuje del vehículo. Sí, entonces es una formulita que sale solita y que no necesitamos asociarla a ningún autor. Si no, tenemos que decir, según el autor tal, voy a utilizar tal fórmula, porque eso está mal. ¿Sí? Es una fórmula derivada de las leyes de Newton y hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que queramos decir o puedo seguir caminando derecho? Ok, un par de segundos para escuchar a alguien. Perfecto, para mí está perfecto, Doc. Ok, perfecto, entonces seguimos caminando. Ya sabemos de dónde salió la fórmula. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos la fórmula y a partir de aquí ya empezamos a ser felices. ¿O no? Perdón, Omar. Yo sí tengo una pregunta. Hey. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perdón, mi pregunta es la siguiente. Esa fórmula nos determina pues la velocidad, como tú comentas, pero cuando lo expones ante un juez, ¿el juez debe de entender la diferencia entre velocidad y rapidez? ¿O para él le da igual y hablamos de velocidad? Esa es magnífica pregunta. En el sentido más estricto, de hecho, si te fijas, ahorita yo lo estoy manejando en términos de velocidad. Si somos estrictos, va a ser una rapidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente me va a dar como los parámetros escalares. Sí, tendría que sacar algún vector posición para poder convertirlo en velocidad. En este caso, depende mucho de ti. ¿Qué es lo que yo hago? Si el movimiento es en una dimensión, determinar velocidad y determinar rapidez va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? No sé si estás de acuerdo con eso conmigo. Sí, si estamos hablando de una sola dimensión. ¿Sí? En este caso, si estamos hablando de huellas de frenado, podemos acomodar casi toda la estructura a un vehículo que se está moviendo en el eje X. Y de hecho que se está moviendo en el eje X hacia la parte positiva. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros solamente, bueno, yo lo manejo como rapidez. Lo que yo sí hago en el dictamen, en la parte de marco teórico, ahí sí suelo poner la diferencia entre rapidez y velocidad, y en algún punto yo hago la aclaración que a lo largo del dictamen voy a estar utilizando de manera indistinta el término rapidez, perdón, el término velocidad normalmente, porque es el que, una vez más, un abogado de manera intuitiva entiende ese término, ¿sí? Velocidad, porque en todos lados se habla de velocidad. Sí, entonces yo lo dejo claro en el dictamen
de que de manera indistinta, por ser un asunto de una sola dimensión, lo voy a manejar como velocidad, y ya me voy así en todo el dictamen. Aquí ya viene una pregunta que es una pregunta profunda y que es una pregunta complicada y que es una pregunta de hecho hasta molesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos puede echar a perder un dictamen. Con esta fórmula, con la fórmula que acabamos de determinar hace unos momentos, ¿qué se determina? ¿La rapidez de circulación o la rapidez de colisión? Son dos cosas diferentes, ¿sí? No es la misma. Entonces, ¿qué estamos determinando con esa fórmula? ¿La rapidez a la que va el vehículo o la rapidez que tenía cuando colisionó contra otro vehículo? ¿Sí? Esta pregunta, no sé si alguno de ustedes se quiera meter al debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una pregunta importantísima. Es una pregunta vital. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo estoy hablando de colisión. Si esta fórmula no me determina la colisión, pues entonces yo en mi dictamen estoy mintiendo y estoy cometiendo un error. Si yo hablo de circulación en el dictamen y esta fórmula no me determina la circulación, entonces yo estoy mintiendo. ¿Sí? Me tiene que determinar algo. Sí, definitivamente esa fórmula me va a determinar algo. ¿Qué es lo que me está determinando? Esa es la parte importante. ¿Sí? ¿Cómo ven? Oiga, Doc, ¿puede determinar las dos o son las dos, no? Yo, bueno, mi punto de vista sería en la circulación, puede ser la rapidez o a la rapidez que iba a la hora de circular cuando atropelló a alguien, y puede ser la rapidez de la colisión cuando se colisiona con otro vehículo, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, como, bueno, de entrada, la circulación y la colisión son como dos conceptos diferentes. Una fórmula que te calcule las dos al mismo tiempo es muy complicado. Sí, entonces, normalmente las fórmulas se van a inclinar hacia una de las dos. Sí, entonces, así es la parte complicada. Sí, yo como perito, sí, yo soy perito de 10 años, de 15 años, de 20 años. ¿Qué diablos he estado calculando durante 10 años, 15 años, 20 años? Sí, recuerden que los peritos tenemos muchísima responsabilidad en el aspecto de que con nuestra opinión el juez va a inclinarse hacia algo. Sí, entonces, si nosotros dictaminamos de manera incorrecta, pues posiblemente estemos dejando inocentes, o más bien estemos afectando a inocentes o estemos beneficiando a culpables. ¿Sí? Y la respuesta es depende, que es poquito apoyando lo que me estabas diciendo hace un momento, sí, lo que estabas comentando. Simplemente deja ver si cerniendo la idea sirve a lo que tú dices. Depende, porque no me calcula las dos al mismo tiempo, pero hay ocasiones donde me va a calcular una y hay ocasiones donde me va a calcular otra, y esa parte ya es algo horrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una fórmula que de repente me va a obligar a discriminar situaciones y analizar la situación, pues entonces ya me está haciendo trabajar mucho. ¿Sí? Y recuerden que inicialmente dijimos que esa era la formulita de la velocidad, porque si yo encontraba si nos asignaban un accidente donde había huella de frenada, pues nosotros decíamos, ese sale de volada y sin hacernos sufrir. Sí, entonces ese depende tiene mucho trasfondo de fondo. Sí, es un depende que nos mete en problemas, es un depende que nos va a hacer trabajar de una manera horrible, ¿sí? Y que no siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque a veces es una y a veces es otra. Vamos a hacer un pequeño experimento mental, como diría Albert Einstein, ¿sí? Un experimento mental para empezar a entender un poquito de lo que estamos hablando. Veamos este ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho. Incluso lo he aplicado en juicio para aclarar mi punto ante el juez. Nosotros tenemos un vehículo. Como es un experimento mental, nosotros conocemos la velocidad a la que va ese vehículo. ¿Sí? Ese vehículo nosotros sabemos que va a 65 kilómetros por hora. ¿Sí? Es nuestro experimento. Nosotros sabemos que va a 65 kilómetros por hora. Va avanzando por una vía recta, no hay peralte, no hay declive, no hay nada. Es una vía recta en horizontal. Entonces tenemos a nuestro vehículo, nuestro conductor, por alguna causa se distrae y no se da cuenta que frente a él hay otro vehículo parado. ¿Sí? Entonces, como hay otro vehículo parado, en cuanto nuestro conductor se da cuenta, mete el freno, ¿sí? Deja una huella de frenada de 1 metro y choca contra el otro vehículo. Entonces, inicialmente nosotros sabemos que va a 65 y sabemos
que dejó una huella de frenada de 1 metro. Si llegaran los peritos, normalmente lo que hacen, miden la huella de frenada, dicen, y ya la hice, entonces agarra la formulita, de velocidad es igual a 2 veces la gravedad por el coeficiente de fricción por la distancia, de frenado por la huella, eso quiere decir que es igual a 2 por 9.8 por 0.86, que es el coeficiente de fricción de una calzada seca en buen estado y unas llantas también en buen estado, por una huella de frenado de 1 metro. Esto me da que es igual a 4.1 metros sobre segundo, que transformado a kilómetros por hora, son 14.8 más o menos kilómetros por hora. Sí, entonces aquí viene la pregunta. Si yo iba a 65 kilómetros por hora, en 1 metro pude bajar toda mi velocidad hasta 14.8 kilómetros por hora. ¿Tiene sentido realmente eso? ¿Sí? En ese caso nosotros tenemos la velocidad inicial. Si se fijan, ¿sí? Aquí ya empiezas a ver algo raro. ¿Sí? Empieza a ver algo raro. De entrada esto me está diciendo que las huellas de frenado no son tan confiables como al principio se podían creer, porque ese resultado no es cierto. Sí, ese resultado es una mentira. ¿Sí? La huella de frenado me dice eso, sí, claro, si yo agarro la formulita, eso es lo que voy a obtener con la formulita, pero no es cierto. ¿Sí? La realidad física es que eso no es verdad. En 1 metro, ¿sí? No vas a reducir de 65 kilómetros a 15 kilómetros. ¿Sí? No vas a tener esa tasa de cambio. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente cuando analizamos las deformaciones. Llegamos y vemos vemos a los vehículos con muchos daños. ¿Sí? Entonces tenemos una huella de frenada y aparte vemos a los vehículos destrozados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pude 14 kilómetros, 15 kilómetros por hora no te destroza un vehículo? Y hay veces que son pérdida total, que son chatarra. Y tú dices, ¿pero cómo? Si hay una huella de 20 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Si bajó tanto la velocidad, ¿por qué tengo tanto daño? ¿A cuánto iba el vehículo? Sí, entonces nosotros de repente tenemos velocidades que no son reales. Los vehículos muchas veces no van a una velocidad tan alta, pero sin embargo, la forma como interpolamos o como extrapolamos las ideas, nos marcan velocidades que son subestimadas o sobreestimadas. Y eso es porque en este caso en particular, la velocidad de la huella de frenado no es la velocidad de circulación. Y en el sentido más estricto, tampoco es la velocidad de colisión. ¿Sí? Entonces regresamos al mundo de depende. ¿Sí? ¿Cuál es ese mundo de depende? Pues es el mundo donde las velocidades o donde la formulita puede ser de colisión, puede ser de circulación o puede ser ninguna. ¿Sí? Simplemente puede ser ninguna de las dos, aunque exista una huella de frenado. Así de complicado es esta parte. Aquí les presento una grafiquita, está sencillita. Lo que estamos viendo es una gráfica típica que viene la desaceleración de un vehículo o la velocidad con respecto a la huella de frenado. Aquí tengo una huella de frenado, que es la amarilla, que es una huella de frenado de 200 metros. Y tengo la azulita, que es una huella de frenado de 74 metros más o menos. Y en el eje Y viene la velocidad asociada a cada una de las huellas. La primera cosa positiva que podemos sacar de esta grafiquita es la siguiente. Si se fijan, la línea azul está sobre la línea amarilla. Si yo graficara otra huella de frenado, supongamos a 10 metros, si una huella de 10 metros, esa nueva línea me quedaría sobre el azul. Y si grafico una de 500 metros, me va a quedar sobre la amarilla y un poco más lejos. Si calculo una de 20 metros, me va a quedar sobre la misma. La moraleja de esto es que solamente existe una curva de referencia. Eso salva un poquito los problemas que estamos obteniendo de casos anteriores. ¿Sí? En casos anteriores estamos diciendo, tenemos una fórmula para huella de frenado que a veces me va a determinar la velocidad de colisión, a veces me va a determinar la velocidad de circulación, a veces no me va a determinar nada de nada. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento yo la tengo que aplicar? ¿Cómo sé en qué momento? ¿Cuál es el panorama donde esa fórmula empieza a funcionar? ¿Sí? Regresamos aquí a la grafiquita y decimos, bueno, dentro de todos los males, veo que solamente existe una curva y que cualquier velocidad que yo que yo calcule, va a quedar sobre mi curva. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a sacar las velocidades y vamos a entender ese concepto. Si yo analizo la curva,
yo empiezo a ver otro problema que empieza a ser interesante. Por ejemplo, la curva que es azulita, si yo me voy hacia el eje Y, si yo me extiendo, dejen pongo el lapicito, denme unos segunditos, nomás que aquí está. Si yo me voy de manera horizontal, me disculpo por el pulso maraquero, ¿sí? Más o menos, imaginemos que es hasta aquí, son más de 30 menos de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Si yo me fuera hacia el eje Y, al final de la curva azul, entonces yo podría saber a 74 metros de huella de frenado cuál es la velocidad. Si yo diría, bueno, supongamos que aquí la velocidad es como 37, ¿sí? hay que medio estimarla, 37, ahí está, 37 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces yo podría saber la velocidad. Imaginémonos una vez el experimento mental. Yo tengo un vehículo que se mueve a 74 kilómetros por hora. ¿Sí? Aquí le vamos a ponerse, a 37 metros sobre segundos. ¿Sí? Eso multiplícalo por 3.6 y se convierte en kilómetros por hora. A 37 metros por segundo. Este vehículo va avanzando, frena en seco y solamente recorre 20 metros cuando llega al vehículo y choca contra el otro vehículo, ¿sí? A 20 metros. Si yo agarrara la fórmula, a mí me diría que el vehículo iba aproximadamente a 18 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que sacamos con la fórmula y es lo que sacamos con la gráfica. Sí, es como para hacer más claro el ejemplo de hace un momento. Sí, entonces, ¿por qué? Porque el movimiento se cortó. Mi vehículo, que iba viajando a 37 metros sobre segundo, si frena y yo lo dejo en libertad total, si frena y detente hasta que te tengas que detener, me va a dejar una huella de 74 metros. Sí la va a dejar. ¿Sí? En ese momento yo sé que el vehículo sí iba a esa velocidad. Pero si yo le corto el camino, entonces la huella de frenado va a ser más chiquita, aunque mi vehículo vaya más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La velocidad se va a subestimar. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que estamos mintiendo al momento de determinar la velocidad. La estamos determinando mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así sabemos que el vehículo iba más rápido en este experimento mental, pero al momento de que yo le corto, ¿sí?, ese libre movimiento, pues entonces la huella va a quedar chiquita. ¿Sí? Va a quedar chiquita nada más. Pero no era la huella original que el vehículo hubiera tenido si hubiera tenido un libre movimiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Significa que la huella que la fórmula no sirve? No. La fórmula sí sirve. ¿Sí? Pero no sirve para todos los casos. Si nosotros tenemos una huella de frenado, entonces nosotros vamos a tener que discriminar en qué momento sí va a servir y en qué momento no va a servir. En este momento ya estamos diciendo algo que empieza a ser preocupante. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos utilizado la fórmula para determinar la velocidad a partir de la huella de frenado sin habernos asegurado, ¿sí?, si nuestro vehículo tenía libre movimiento? ¿Cómo lo vamos a saber? Con respecto al daño que provocó en el otro vehículo. Si nosotros vemos al otro vehículo y lo vemos destrozado, les aseguro que no tuvo libre movimiento. Su movimiento estuvo cortado. Entonces, como su movimiento estuvo cortado, no nos sirve a nosotros determinar la velocidad a partir de la fórmula de huella de frenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a obtener es una mentira. Vamos a obtener una velocidad subestimada. ¿Sí? Ok, yo llego a un accidente donde chocaron los vehículos, pero realmente no hay tantos daños. Ok, eso quiere decir que si me pongo a pensar en la curva azul, quiere decir que mi vehículo casi llegaba al final de la curva antes de que le hubiera sido cortado el movimiento. ¿Qué significa eso? Esto significa entonces que la velocidad de huella de frenado puede darnos una aproximación no tan mala, ¿sí?, a la velocidad real que tenía el vehículo. ¿Sí? Entonces, esa parte es importante. ¿Sí? A fin de cuentas, si nosotros agarramos entre la huella sea más larga, para nosotros va a ser mejor. ¿Por qué? Porque nos va a dar más estabilidad en los datos. Y aparte, porque vamos a obtener una velocidad de circulación, no de colisión, una velocidad de circulación mucho más real. Sí, entonces, de nuevo, sí, así como para acotar esa parte. Entre más larga sea la huella, nosotros vamos a poder obtener una velocidad de circulación más real a la que tuvo el vehículo antes de que chocara, antes de la colisión. ¿Sí? No es la velocidad de colisión, es una velocidad de circulación. La pregunta sería,
¿sí? Bueno, se vuelve a hacer la pregunta, que ya la estoy contestando, ¿cuál es de circulación o de colisión? Dijimos que entre más larga va a ser de circulación, no de colisión, ¿sí? ¿Y qué tal si la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cómo diablos determino la colisión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, al juez le interesa mucho saber a qué velocidad va el vehículo antes de atropellarlo. Sí, uno puede decir, bueno, la circulación es importante, ¿sí? Entonces, en este caso, la de colisión posiblemente sea la misma, ¿sí? Y lo más seguro es que sea la misma, ¿sí? Entonces, depende cómo uno juegue esa carta. Sin embargo, sí hay manera de sacar una velocidad de colisión. Bueno, dejen, aquí voy. La velocidad de colisión la tengo al final de la tablita, ¿sí? Es esta de acá, ¿sí? De hecho, hasta le puse velocidad colisión es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final es la velocidad que tiene, ¿sí? Es la velocidad que tiene o que se determina a través de la huella de frenado cuando la huella es larga. ¿Qué pasa si la huella es chiquita? Aquí puse un ejemplo. Seguimos teniendo, chequen la columna de velocidad inicial, la que tiene el sub-0, velocidad sub-0. Esta sigue siendo la velocidad de nuestro experimento mental. En todo camino son 65 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces es nuestro experimento mental que tenemos al principio. Si yo tuviera una huella de frenado de 0 metros, pues entonces la velocidad que determinamos con la huella de frenado va a ser 0, ¿sí? Porque no va a haber distancia. Y la velocidad de colisión va a ser de 65 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Significa que el vehículo no frenó, pegó como venía. O tuvo 1 metro para frenar, pero pues en 1 metro no logras frenar mucho. Si realmente en cuanto frenas frente al vehículo y pegas, tiene sentido. Sí, esa tiene sentido con respecto a una realidad física. ¿Qué tal si la huella de frenado es de 1 metro? Si la huella de frenado es de 1 metro, la fórmula con la que se determina la velocidad a través de la huella de frenado me diría que es de casi 15 kilómetros por hora la velocidad. Nosotros sabemos que va a 65 kilómetros por hora. Sí, entonces si solamente usó 1 metro para frenar, no puede bajar a 15 kilómetros por hora, perdón. ¿Sí? En ese caso, la velocidad de colisión son 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Vean esa parte interesante. 50 kilómetros es consistente con una realidad física. ¿Qué tal si la huella de frenado mide 2 metros? La formulita de huella de frenado, pues te dice que la velocidad a la que iría el vehículo es de 21 kilómetros por hora, lo cual sabemos que está subestimada, es muy baja. Si nosotros utilizamos la fórmula al final, pues va a ser de 43, o bueno, casi 44 kilómetros por hora, ¿sí? Con 2 metros de frenado. Sigue siendo consistente con una realidad física. Si es de 3 metros, sube a 39 kilómetros. Si es de 4 metros, se va a 35. Si es de 5 metros, se va a 31. Si se fijan, en cuanto la longitud de la huella se va haciendo más larga, entonces la velocidad de colisión se empieza a ser más estable. Sí, empieza a agarrar más estabilidad con respecto primero a la otra fórmula, a la fórmula de huella de frenado, pero aparte con cierta realidad física. Sí, entonces nosotros, si trabajamos con huellas de frenado muy chiquitas, lo más seguro es que nuestra velocidad no va a ser correcta. Sí, nosotros no podemos trabajar con huellas de frenado muy pequeñas, tenemos que tener huellas de frenado relativamente grandes. ¿Qué es una huella de frenado relativamente grande? Más de 5 metros. Sí, si la huella es de más de 5 metros, entonces ustedes ya pueden trabajar con la huella de frenado con un poco más de confianza. No significa que no es recomendable verificar la velocidad con un segundo método. ¿Sí? Siempre es recomendable tener 2 métodos y llegar a resultados casi idénticos, a resultados muy similares, porque eso te va a decir que lo que estás haciendo es correcto. ¿Sí? Pero huellas más chiquitas de 5 metros, el resultado va a ser erróneo. ¿Sí? Te va a dar velocidades que no son reales. Y una vez más, es tan sencillo con compararlo con la realidad física. Tú llegas al lugar del hecho o te pasan el expediente. Ves una huella de frenado de 3 metros y ves 2 vehículos que se destrozaron totalmente. Tú no puedes decir que la velocidad era de 26 kilómetros por hora. ¿Sí? Sería una mentira. ¿Sí? Física, así. La realidad física no sostendría eso.
Y en juicio, pues eso es muy sencillo de evidenciar y es muy sencillo de destruir. Sí, entonces, ese es uno de los límites que tenemos con las huellas de frenado. Entre más larga, como dijimos hace un momento, la huella se vuelve más estable y es un poco más real con la velocidad de circulación que nosotros en algún momento podríamos asociar a cierta velocidad de colisión. ¿Sí? En ese caso, la velocidad inicial y la velocidad final van a ser casi idénticas, entonces sí tendríamos, sí va a haber una diferencia muy grande, la final se va a disparar, y sí representaría la velocidad de colisión, que es el caso que estaban diciendo hace un momento, ¿sí? Donde la fórmula sí nos da las dos, pero son huellas muy, muy largas. ¿Qué tan larga es una huella larga? Estamos hablando de 50 metros hacia adelante, para que la huella ya sea muy confiable en el aspecto de que la velocidad de colisión y la circulación sean casi la misma. ¿Sí? Fuera de eso, estamos en un rango, ¿sí? En otras palabras, de los 5 a los 50, estamos en un rango donde conviene, ¿sí? Donde conviene aplicar un segundo método para validar el primer método. ¿Sí? Entonces, no lo podemos utilizar esta fórmula de una manera tan indiscriminada como de repente nos da por utilizarla. ¿Se aplica la misma fórmula si el vehículo frena en vía ascendente o descendente? No. Sí, no. Y esa es otra parte importante porque en ya 8 años que llevo como perito, he tenido la oportunidad de ir contra dictámenes, supongamos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, supongamos de algunos de ustedes, sí me ha tocado que nos encontremos en juzgado como partes contrarias, y muchos no se preocupan por si la vía es ascendente o descendente, ni siquiera toman datos topográficos sobre este hecho. Y sí importa. ¿Por qué? Porque la fórmula cambia. Aunque nosotros tuviéramos la parte ideal, que estamos hablando de una huella, supongamos, de 60 metros, ¿sí? En bajada, entonces uno podría decir, bueno, es que la huella sí está larga. Y como está larga, pues ahora sí ya puedo trabajar de manera un poquito más cómoda, porque la velocidad de circulación va a ser casi igual que la velocidad de colisión. Sí, pero la fórmula va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque entran razones trigonométricas. La trigonometría es importante. Sí, la distancia, si nosotros agarramos un cuadro y decimos la distancia de este punto a este punto es igual a la distancia de este punto al que tienes en contraesquina, no es cierto. Sí, existe algo que se llama teorema de Pitágoras que te dice que no es cierto eso. Sí, la distancia de los dos puntos en horizontal o en vertical es diferente a si la agarramos en diagonal. Entonces las razones trigonométricas nos van a afectar. ¿Sí? Nos van a hacer correcciones que de repente sí nos van a cambiar los parámetros de velocidad bastante. Sí, entonces no es la misma fórmula, no podemos aplicar la fórmula de esos momentos si el vehículo va para arriba o si va para abajo. ¿Qué pasa si la vía tiene peralte? Exactamente lo mismo. ¿Sí? El peralte también te va a meter razones trigonométricas a la formulita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de entrada nuestro feliz movimiento, que estamos hablando de una dimensión, ya se está convirtiendo en un movimiento de 2 dimensiones. Entonces ya tenemos que ampliar la expresión y ya tenemos que utilizar una expresión un poquito más complicada, un poquito más completa, para que pueda describir el movimiento en las 2 dimensiones. Si ya no estamos del eje X, de un carro que frenó en el eje X, si ya estamos en un carro que también tiene una componente en Y porque va entrando por una curva y da la vuelta. ¿Sí? Entonces no es la misma fórmula. Eso también complica un poco la expresión. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que el tamaño de la huella de frenado me va a afectar. Si una huella muy chiquita me va a arruinar el cálculo. Por más bonito que se vea en el dictamen, es un cálculo que va a ser erróneo. La huella tiene que ser muy larga. ¿Cuánto es muy larga? Más de 50. Ah, es que fue 43. Búscate un segundo método para que fortalezcas el primero. ¿Por qué? Porque si bien el primero te puede dar algo con sentido, posiblemente te esté subestimando un poco la velocidad. Sí, entonces siempre un segundo método te va a ayudar a corregir. Sí, ok, me va a hacer trabajar mucho. Pues ni modo, así es la naturaleza. Sí, nos gustaría que existiera una fórmula única y todopoderosa que resolviera todos los problemas, pero no la hay. Entonces tenemos que enfrentarnos a eso. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro primer problema? Que cada huella de frenada se tiene que analizar por aparte. ¿Se aplica la misma fórmula sin importar el tipo de vehículo? Tampoco puede ser. Esta fórmula que les acabo que mostré, por la forma como se descompuso la velocidad, solamente se puede utilizar para vehículos que están formados de un solo cuerpo. Si yo tengo, supongamos, un tráiler,
¿sí? Donde tengo la cabina del tráiler y luego tengo una caja, es muy probable que al momento que el tráiler frene, la caja haga un movimiento, o que zigzaguee o que se vaya hacia un lado. En ese caso, por más huellas de frenado que tenga, no se puede aplicar esa fórmula. Si esa fórmula no funciona en esos casos, solamente funciona cuando el vehículo está formado por un solo cuerpo. Un sedán, ¿sí? Una camioneta, una motocicleta, una bicicleta. Tengo una camioneta, pero la camioneta trae un semirremolque. Ya no se puede. Sí, si el semirremolque hizo movimiento ondulatorio, entonces esta fórmula ya no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque la descomposición de fuerzas ya no van a ser las que sacamos nosotros. Y como ya no van a ser las que sacamos nosotros, cuando haga el despeje, me va a quedar una fórmula diferente. ¿Sí? Entonces no podemos aplicarla si son vehículos compuestos. Solamente sirve para vehículos de un solo cuerpo. ¿Se aplica la misma fórmula para casos de derrape? No. ¿Sí? Esa fórmula solamente sirve cuando estamos analizando huellas de frenado. Si tenemos un derrape, esa fórmula no nos va a funcionar. ¿Sí? Vean así como todas las restricciones que tiene una formulita, que normalmente muchos peritos la aplican de manera hay que llamarle de una manera tan feliz. Genérica. Esa manera de, ya me llegó eso, ya gané el costo del dictamen de manera facilita. Sí, ya tengo mi dictamen de 30 minutos y ya la armé. No. Hay muchísimas condicionantes físicas que nos dicen en qué momento aplicarla y en qué momento no aplicarla. Si se fijan, si fuéramos estrictos y sacáramos así como un listado de en qué momento sí se puede aplicar, bien sencillo. Vehículo de un solo cuerpo, movimiento en una sola dimensión, libre movimiento. ¿Sí? 3 condicionantes. Huella muy larga, que el vehículo no tenga complementos y que sea un movimiento de una sola dimensión, que yo pueda describirlo o que pueda sintetizarlo en una sola dimensión. Si se cumplen esas 3 condiciones, esa fórmula se puede aplicar. Si no se cumplen esas 3, esa fórmula pela. Y tenemos que buscar otro método. ¿Sí? ¿Hay más métodos? Sí, hay más métodos. Sí, no estamos tan perdidos en esto. Hay muchas formas de sacar este problema adelante, pero esta formulita ya no nos serviría. Sí, entonces, ¿por qué es importante? Porque si a ustedes les toca objetar un dictamen, ¿sí? Si a ustedes los contratan para ir contra el dictamen, pues de entrada ya saben qué es lo que tienen que analizar. ¿Existen ajustes prácticos para esta fórmula? Sí. La formulita, como la derivamos hace un momento, es una formulita que nace de las leyes de Newton y se genera solamente despejando las leyes de Newton. ¿Sí? Hacemos una descomposición de fuerzas, la metemos en la segunda ley de Newton, despejamos para un lado, despejamos para otro y pues sale la formulita. Es una formulita que podemos decir sale de la doctrina, sale de la teoría que ya está establecida. Sin embargo, en la práctica se ha demostrado que es un poquito más complicada la naturaleza, siempre es así, y se le han hecho algunos ajustes a la formulita. En este caso en particular, hay un ajuste que es importante considerar. Aquí tenemos huellas de frenada. Todas las huellas de frenada tienen ciertas características que las hacen diferentes de cualquier tipo de huella. Sí, normalmente nosotros manejamos 4 tipos de huellas, ya sea de frenada, ya sea de derrape, ya sea de aceleración o ya sea de rodamiento. Son las 4 huellas que estamos manejando. Esta fórmula solamente es para frenada. Si nos fijamos en las huellas de frenada, entre las características que tienen, uno podría decir que siempre van en línea recta, y no es cierto. ¿Sí? Hay vehículos con frenos de tambor que hacen ese movimiento, y también son huellas de frenada. Entonces tú ves la huella así como onduladita, pero sigue siendo huella de frenada. Una de las características es que la estriación de la llanta va en dirección del movimiento. Eso significa que tengo una parte oscura, luego tengo una parte clarita, luego una parte oscura, luego una parte clarita. En la huella de derrape, toda es oscura. ¿Sí? Entonces, esa es una de frenada. Pero más importante que eso es si analizamos al principio de la huella. Si se fijan, al principio la huella empieza de manera muy bajita. ¿Sí? Apenas está empezando a formar y luego llega un momento donde ya se agarra colorcito la huella y ya me empieza a dejar la huella bien marcadita. El vehículo frenó desde que la huella es casi invisible. Desde ahí está frenando la llanta. Desde ahí la tenemos que medir. ¿Qué significa esa parte que está borrosa? Significa que el caucho de la llanta, al momento de estar rozando el asfalto, se tiene que calentar.
y ya que agarra cierta temperatura, es cuando empieza a dejar partículas de caucho en la vía, ¿sí? Pero, una vez más, el movimiento está desde que está bajita la huella, ¿sí? Desde que está bajita. En ese caso, en la imagen que tenemos hacia la derecha, que se ve a una persona midiendo la huella, esa persona la está midiendo de una manera, creo que es la manera correcta, porque él no la está midiendo desde donde la huella se empieza a hacer visible. Él está midiendo desde una parte invisible, ¿sí? Desde una parte invisible. Pero luego empieza mucho debate sobre qué tal si empezó más atrás, qué tal si empezó más adelante. Sí, entonces la gente de la Ford, ¿sí? Los vehículos Ford, ellos propusieron un método diferente. Ellos dijeron, bueno, no te preocupes, tú mídela a partir de que la huella sea visible, totalmente visible, así que no haya dudas de que a partir de ahí hay huella. Y la fórmula, métele una letra K a la formulita, ¿sí? Esta letra K le vamos a llamar factor K, y este factor K es un parámetro que contempla el pedazo invisible. Entonces lo que hizo la Ford, empezó a hacer muchas pruebas de velocidad, muchas pruebas de frenado, y empezaron a determinar tablas. Si se meten a la página del laboratorio de colisiones de la Ford, bueno, está en inglés, de repente es medio complicada de encontrar, pero luego les paso la liga. Si se meten, hay muchas tablas que ellos manejan de muchísimas cosas que han hecho, ¿sí? Entre una de sus muchas tablas está el del factor K, ¿sí? El factor K ellos lo definen por vehículo, lo definen por muchas características, pero también tiene unas tablas que son como muy genéricas. ¿Sí? Ellos dicen en general. Si es un vehículo muy ligero, el factor K va a valer 1. Si es un vehículo de gama de peso medio, supongamos una camioneta que no esté cargada, el factor K va a ser igual a 1.2. Y si es un vehículo muy pesado, ¿sí? Estamos pensando como en un camión, ¿sí? Un camión que está formado de un solo cuerpo, un camión urbano, ¿sí? Un camión de personal, de transporte personal, pues entonces el factor K va a valer 1.3. Si se meten entonces a la página y buscan las tablas, ahí van a saber sobre ciertos modelos, casi todos son de la Ford, sobre la Ford Lobo, cuál es el factor K que tiene, sobre el Ford Focus, cuál es el factor K que tiene. El factor K depende de eso. Sí, el factor K depende de ¿cómo se dice? De ese espacio que cada vehículo me va a dejar, ¿sí? Sin marcarme la huella. Y ese es un ajuste experimental que se hizo a la fórmula. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la fórmula viene de la teoría, ese factor en particular viene de la parte experimental. Hasta aquí, yo dejaría la plática. Más que nada me gustaría que fuera una charla de retroalimentación con ustedes, sobre esta formulita. Una vez más, la importancia de esta formulita radica en el hecho de en qué momento se está utilizando y cómo aparecen los dictámenes de una manera tan indiscriminada, y de todos, de tanto los que se generan en el Consejo de la Judicatura, como los que genera Ciencias Forenses, como los que genera Fiscalía, ¿sí? Como los que generan los peritos que son privados. Sí, casi todos están cometiendo el mismo error y están utilizando la fórmula así de manera bien chicharronera. Entonces creo que valía la pena de repente analizar en qué momentos sí se puede y en qué momentos no se puede. Los escucho, amigos míos. Sí, no sé si quieran prender cámara, si quieran que platiquemos. Y también les recuerdo que este es el principio de un seminario. Sí, la idea es que hagamos un seminario en hechos de tránsito donde vayamos viendo las 32 fórmulas. No siempre voy a ser yo. Aquí hay muchas personas que merecen el micrófono. Sí, de entrada tenemos al buen Arturo que en algún momento, sí, te va a tocar acompañarnos como ponente. Está el doctor Eleazar Navarro, por ahí lo vi. Está el maestro Carlos, que también es una persona con muchísima experiencia. Entonces, pues bueno, los escucho. ¿Dudas, comentarios, algo que quieran checar? Bueno, hola a todos, otra vez. Yo quiero hacer una especie de comentario-pregunta y va en relación a el término de la aceleración de gravedad, la G. Usualmente nos enseñan en la escuela que la G es un valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados y es universal, ¿no? Sin embargo, en la vida real, pues ese valor depende de dónde estés parado. No es lo mismo ese valor en el polo, en el polo norte que en el Ecuador, ¿no? De entrada, pues ya ahí cambian
decimales, pero ese cambio de decimales pues ya no es el 9.8, o sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Existe por ahí en internet un pequeño artículo en donde te arroja una fórmula, la cual depende de ciertas coordenadas geográficas, para poder determinar el valor real de la aceleración de la gravedad, dependiendo de dónde estés, ¿no? Por eso son las coordenadas geográficas las que esa fórmula requiere. Entonces me quedé pensando, pues al pie de la letra, así como dice Omar en este caso, sobre que pues esa fórmula que proviene efectivamente de la segunda ley de Newton no debe de ser empleada pues para todos los casos, porque no aplica. Bueno, pues la aceleración, así como lo estoy planteando yo, pues tampoco debería de ser, pienso yo, empleada así como un factor constante genérico. Sin embargo, si yo me pongo en el papel de un juez, pues en realidad que me expliques que la gravedad para esta ciudad no vale 9.8, pues tampoco es algo que inclusive numéricamente me dé un resultado completamente diferente y que de ahí probablemente pues no dependa tanto, ¿no? Al final la conclusión pues a la que se puede llegar pues las conclusiones del perito, ¿no? Del dictamen, quiero decir. Entonces, es completamente cierto que la gravedad depende de dónde estés parado, pero creo que también para un jurista pues no es completamente tan significativo, ¿no? No sé, bueno, quería hacer una especie de comentario o pregunta porque estoy cierto de decir que la gravedad pues tampoco creo que influya mucho en el resultado, ¿cierto? Lo que dices creo que tiene un trasfondo muy, muy interesante. La realidad es que los peritos son mañosos. Es una realidad, ¿sí? La realidad es que muchos peritos, muchos peritos, buscan hasta lo imposible para dar los resultados que hagan al cliente feliz. Eso es realidad. Le duela a quien le duela, así pasa. ¿Es bueno? No es bueno. ¿Lo debemos de hacer? No lo debemos de hacer, pero pasa. El valor de la gravedad, veo que muchos no juegan con ese. 9.8 y se van derecho. Ok, como tú dices, realmente como estamos en México, geográficamente, casi en cualquier parte de México va a valer casi lo mismo. Decimales, tendrías que irte como el cuarto decimal para que ya empiece a ser significativamente diferente. El que sí es un valor que sí es preocupante y con el que sí juegan de manera muy indiscriminada es con el coeficiente de fricción. ¿Por qué? Primero, porque el coeficiente de fricción lo sacan de internet. ¿Cuál es el coeficiente de fricción de la llanta contra el asfalto? Y sacan de tablas, no saben ni de dónde salió la tabla, no saben ni cómo se calculó, no saben ni quién la publicó, no saben nada. Y de repente me tocan dictámenes donde el coeficiente de fricción lo sacan en 0.86. Y el dictamen de la contraparte lo tiene en 0.5. Y ese 0.5 ya quitó agravantes. O ya metió agravantes, depende del caso. ¿Sí? Entonces tú metes coeficientes muy grandes o muy chicos, depende si quieres que tu cliente sea inocente o sea culpable. Sí, entonces, ese es un problemón. Las veces que me ha tocado dar cursos y con la gente que he podido colaborar en este aspecto, les he dicho, el coeficiente de fricción es un valor que se determina en el laboratorio y existen muchísimas condiciones. No es lo mismo determinarlo si está haciendo mucho calor, que si está haciendo frío, sí, determinarlo con diferentes niveles de humedad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Irnos a tablas confiables. ¿Cuál es una tabla confiable? Cambridge tiene tablas de coeficiente de fricción muy buenas. IPN, si no se quieren ir al extranjero, IPN aquí en México publica cada año tablas de coeficiente de fricción muy buenas, ¿sí? Y son tablas que vienen de laboratorios de física y son tablas que tienen todo el rigor experimental, ¿sí? Entonces, en medida de que nosotros también estandaricemos el coeficiente de fricción que vamos a estar utilizando, vamos a obtener también resultados más homogéneos y vamos a dejar de tener dos cálculos de velocidad, dos peritos, que uno diga el vehículo va a 80 y que el otro diga el vehículo va a 20. Sí, que te diga, es que es radical, es diferente, así. ¿Y qué es lo único que está pasando? Lo único que pasa, la realidad es que lo único que pasa es que perdemos credibilidad frente al juez, porque los jueces no son tontos. Sí, así, tal vez un juez no sepa de física y qué bueno, porque él no tiene que saber física, él tiene que saber leyes. Sí, esa es su función y su obligación. Y en medida de que él sea magnífico en leyes, va a ser mejor. Entonces, los jueces no son tontos y ellos saben que si un perito le dice la velocidad va en 80, porque el cliente le conviene que vaya en 80, y otro dice la velocidad va en 20 porque el cliente le conviene que vaya en 20, el juez sabe que están mintiendo. ¿Sí? Y lo único que hace es que el perito pierde credibilidad. ¿Sí? Y es por eso que los peritos oficiales, los de ciencias forenses, tienen más credibilidad que los peritos del Consejo de la Judicatura.
¿sí? Esa cosa también es real, ¿sí? Me ha tocado ir a juicios donde los dictámenes de los peritos están mal hechos, de ciencias forenses, están mal hechos, ¿sí? Tienen errores graves de fondo, pero como son peritos de ciencias forenses, de entrada ya llegan con cierto nivel de credibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que ellos ni siquiera tienen que ver nada con las partes, ni las conocen. Que ellos les avientan el caso y ellos a ojos ciegos van a resolver. ¿Sí? Entonces, esa parte les ayuda muchísimo. Y nosotros llegamos, los peritos de consejo, llegamos sacando resultados muy extraños, muy dudosos, pues también eso no nos ayuda a nosotros a dignificar nuestra profesión y a demostrar, ¿sí? que somos fuertes, que tenemos músculo y que tenemos la formación profunda que se necesita para poder peritar. Sí, entonces, sí, el comentario creo que sí trae fondo en ese aspecto. Gracias, Arturo. No sé, doctor Navarro, alguien más que esté por ahí que quiera compartir algo, que comentemos algo para que este pequeño seminario que nace hoy valga la pena. Sí, al fin de cuentas hay que ser proactivos para que esto sirva. ¿Nadie se anima? Bien, pues viendo que hay alguien, el doctor Luis, adelante. Buenas tardes, ¿cómo estás, René? Buenas tardes a tus compañeros. ¿Cómo estás? Omar, gracias. Yo me quedo con alguna duda. Lo del factor K, comentaste ahorita sobre el dígito, o sea, sobre el factor K, y se le agrega un dígito a 1, 2, 3, dependiendo del peso del vehículo, ¿cómo lo determinas? Ok. Sí, ¿es universal esta regla? No. Como casi todo en la naturaleza, en la naturaleza existen muy pocas cosas que son universales. ¿Sí? Yo me atrevería a decir que bajo muchos límites nada es universal. ¿Sí? Entonces, este no es el caso, no hay universalidad. El factor K nace a partir de lo que estamos comentando, a partir de que cuando un vehículo frena, en los primeros, hay que llamarle instante de tiempo, a veces microsegundos, la llanta no deja una marca en el piso. Y esa marca no queda porque el caucho todavía no está caliente para que comparta partículas con el cemento. Sí, entonces, a partir de que se empieza a calentar es cuando ya me empieza a dejar la marca, pero yo frené poquito antes. Y ese como una base de agua. Sí, exacto. Si no lo considero ese poquito antes, entonces la velocidad me va a quedar más chiquita de lo que es en realidad. Es importante ese poquito antes. La gente de la Ford se dio cuenta de ese poquito antes. Entonces ellos empezaron a hacer muchos estudios, ¿sí? Con pruebas de frenado. Hay tablas que, por desgracia, ese factor K es muy nuevo todavía. Sí, es algo relativamente nuevo, entonces no está tan generalizado como nos gustaría. Los únicos que han trabajado mucho con eso es Ford. Y Ford lo tiene tasado para todos los vehículos que son Ford. Sí, entonces si tú buscas el factor K de la Ford Lobo, lo vas a encontrar. Si buscas el del Ford Fiesta, lo vas a encontrar, porque son vehículos Ford. Pero si buscas, supongamos, el de un vehículo Hyundai, no lo vas a encontrar, no existe. Entonces, para subsanar ese problema, lo que hizo Ford fue como empezar a redondear los números y decir, todos los vehículos que son tipo sedán, que son vehículos pequeños, en general, en redondeo, el factor K de todos es el número 1. Si yo agarro vehículos más grandes, supongamos camionetas, supongamos vehículos familiares, en general, esos vehículos tienen un factor K de 1.2. Si yo agarro vehículos mucho más grandes, supongamos camiones urbanos, camiones de así grandotes, que no vayan cargados, más bien que no vayan sobrecargados. Esos camiones en redondeo, el factor K es 1.3. Sí, pero son redondeos. Sí, pero por desgracia es lo mejor que tenemos. Sí, como no existen estudios de cada vehículo, entonces pues es con lo que se trabaja meramente. Es lo más acercado a la realidad. Sí. Y aquí también viene un detallito importante. Ese factor K opera para vehículos con frenos de tambor o frenos ABS. Yo sé que los frenos ABS no dejan huella de frenado. Sí, yo sé que no dejan huella de frenado. Pero si en algún momento pudiéramos determinar a través de cámaras que el vehículo frenó en cierta posición y que llegó a cierta posición y vamos a campo y medimos esa distancia, nosotros podríamos también utilizar el factor K en ese caso para determinar lo mismo. ¿Sí? Y también funcionaría. ¿Sí? Entonces, ese factor es importante, empezarlo ya a considerar. Gracias.
Y con respecto, y aprovechando el foro, como dicen, con respecto a lo que comentabas, sí me hiciste pensar un poquito más de lo que pienso, porque no pienso muy seguido. Pero sobre las distancias de frenado, estabas comentando, en realidad, o sea, yo no me he puesto a pensar en ese detalle de que si tú viste muy cerca, te diste cuenta muy cerca de donde vas, es donde frenas, se tomaba como referencia esa distancia, también no está mucho más incierto. Sí, claro, es lo que estamos diciendo en el ejemplo. Tú llegas y ves una huella de 5 metros, y luego ves los vehículos despedazados. Sí, si calculas la huella de frenada a 5 metros, dirías el vehículo va a 25 kilómetros por hora. Y luego ves los vehículos hechos trizas, y dices, no puede ir a 25 kilómetros. Aquí el problema es que muchos peritos te mandan el dictamen con 25 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es lo que la fórmula dice. Se sienten cómodos con la fórmula. Sí, por eso digo que es una fórmula bonita, porque muchos la toman de manera así como le dan un acto de fe muy grande a la fórmula. Si la fórmula me da eso, es eso. Pero no es tan así. Sí, todas las fórmulas tienen límites y tienen alcances. Sí, hay umbrales donde la fórmula no funciona bien. Aunque matemáticamente te dé resultados, la física, la realidad, te dice que no es cierto. Entonces hay que ajustar, hay que empezar a conocer esos límites y alcances de cada fórmula. Sí, te digo que a fin de cuentas el seminario tiene la intención de que presentemos los 32 métodos a lo largo de muchas pláticas. Estoy anotadísimo ya desde antes que lo... Siempre un gusto, ahora sí que tener amigos aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias. Un placer siempre tenerlos. Gracias. De hecho, yo nomás quería comentar, en otras ponencias que tú has dado, que en el umbral de cálculo no se puede calcular más de 5 segundos. Entonces, esa parte es importante, aparte de que también es importante que la mayoría de los carros ahorita, y ahorita aquí aprovechando que está el René, que es experto también en eso, están hechos de fibra de vidrio. No ocupas demasiada velocidad para que queden despedazados. Realmente casi con cualquier cosa, y aparte con las nuevas normas de construcción de los mismos vehículos, les han quitado materiales para darles más velocidad, pero también eso mismo les hace que en cualquier impacto pues absorba todo el golpe, todo el vehículo. Entonces daño total casi desde el principio, aunque vaya a 10 kilómetros por hora, frena todo. ¿Ya? Sí, es correcto lo que dice el ingeniero. Realmente también esa parte es una parte que es muy importante considerar. En esa plática no lo vamos a tocar, lo vamos a tocar en otra plática, pero lo que tiene que ver con cuestiones de deformación. Sí, cuando nosotros analizamos deformaciones, las deformaciones sí son importantes, y la deformación bajo ciertas condiciones, en ciertos casos, bajo ciertas limitantes, sí nos pueden dar la velocidad con la que dos cuerpos colisionaron. Sí, entonces también va a ser un caso de estudio que vamos a tener en su momento. Sí, y sí, el cambio de los materiales que han tenido los vehículos con los años también es importante, también nos afecta. Entonces, sí, es cierto el comentario. Sí, muchas gracias. Sí, ¿cómo ven los demás? ¿Seguimos con dudas o quieren que ya matemos eso por hoy y dejamos más tema para próximos seminarios? Bueno, perdón, René. No, yo quería agregar ciertamente que si alguno de los compañeros que nos están acompañando no tuviera ninguna duda, bueno, pues... la maestra Altagracia creo que iba a preguntar. Pues, dudas todas. Ciertamente ahorita como que me hace elaborar otro esquema, porque entonces me quedo pensando, y luego lo que me enseñaron, ¿cómo? ¿Por qué diablos me lo enseñaron así? Así no era. Dudas y hambre de ir por más, definitivamente. Ya ahorita ya tomé notas, ya para no estar, incluso uno replicando de manera errónea a como le enseñaron a uno que fue erróneo. Entonces, sí, ese es el problema. Y te digo que todavía más problemas cuando te lo encuentras en los dictámenes, porque dices, hijo de su madre, hay una persona que puede perder su libertad o su patrimonio, y luego ves la forma y dices, es que la estás calculando mal.
Eso quiere decir que a una persona le vas a pegar, y esa persona posiblemente, así no digo que sea inocente, pero posiblemente lo sea, o no digo que sea así posiblemente es culpable, pero si no hacemos bien el trabajo, toda la responsabilidad moral que cargamos nosotros, creo que sí nos debería de quitar el sueño. ¿Sí? Y créanme, así, cada dictamen que hago, de repente me quedo, digo, hijo, si la hice bien, y 2 métodos, 3 métodos, se obtiene el mismo resultado. Por eso nosotros trabajamos de manera colegiada. Sí, porque muchos ojos, de repente, hay muchos dictámenes donde yo he tenido como cierta línea, sí, cierta teoría del caso, y de repente llega el ingeniero, Daniel, y me dice, no, estás mal. Y ponemos juguetitos y dibujamos en la pared, rendiendo, y hacemos no, sí, caray, sí estaba mal. Si eso hubiera salido como dictamen, porque yo creía que estaba bien, hubiera sido grave. Entonces, esa es como también la importancia de este tipo de seminarios, ¿sí? Compartir ideas entre todos, corregirnos. Ahorita fue muy teórica. En siguientes casos me gustaría analizar teoría de caso, ¿sí? Poner un caso sobre la mesa, cómo se resolvió, por qué dijimos esto que dijimos, en qué nos basamos, y empezar a, no solo nosotros, los vamos a invitar a ustedes para que ustedes también se metan de manera proactiva a esta idea, ¿sí? Y compartamos experiencias más que nada. Sí, el chiste es seguir creciendo, seguir aprendiendo. Nadie sabe todo, nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, en medida de que aprendamos de los que tienen más experiencia, creo que va a ser muy sano para todos. Sí, pues simplemente felicitar, porque esto nos enriquece. Y obviamente hay que empezar a deconstruir para poder construir nuevamente y poder estar enseñando y replicando lo que es adecuado y lo que es científicamente correcto. En las fiscalías o procuradurías, pues permea lo más fácil, lo que no cueste tanto trabajo realizar. Y seguramente en ese sentido, pues es lo que han ido encontrando y como lo que se facilita para poder hacer el trabajo como que salga, ¿no? Pero ahora veo que no era lo correcto. O sea, no estoy tan errónea, pero tampoco estaba correcta. Entonces, correcciones. Sí, hay que corregir y aprender. Entonces, con mucha hambre de aprender, me deja a mí. Qué bueno. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias. Pues bueno, si nadie tiene o quiere decir algo más, por mi parte sería todo. Sí, les dejo el pedacito de sábado que nos queda. Muchísimas gracias. Y pues en verdad para mí es todo un honor poder estar con gente de la altura que tenemos aquí en el chat. Muchísimas gracias. Pues bien, muchas gracias, doctor, por esta plática, por esta dinámica que, si bien es así, creo que nos llevamos un buen sabor de boca. Muchos que tienen conocimiento al respecto, creo que también han concretado algo y que ciertamente pues vamos a darle continuidad a eventos como este, y como bien lo menciona, doctor, pues vamos a hacer partícipes a muchos de los invitados, y que asimismo se vaya también transmitiendo este tipo de dinámicas, de pláticas, de eventos, pues para que seamos más en cuanto a este tipo de labor y de realización de trabajos, de dictámenes, de investigación. Muy bien, doctor, pues en el caso como coordinador académico del Centro de Estudios Experimentales, les doy el más sincero agradecimiento a todos los invitados, a todos los que están presentes, y que tengan una excelente tarde. Estén atentos a las demás publicaciones, estén atentos a que si también desean una constancia de este evento, de esta plática, pues también lo tengan que ver con el ingeniero Daniel Chávez, quien les podrá proporcionar la información pertinente. Y bueno, no me resta más que enviarles un cordial abrazo y excelente fin de semana. Tertulias Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de Tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com.